Cosas añejas. César Nicolás Benson. Barriga Verde. Narración: Ronnie Guerrero. Tradición. A fines del siglo pasado, vagaba por las calles de esta histórica y muy noble ciudad de Santo Domingo un pobre muchacho que parecía ser peninsular, sin paradero fijo y sin alma cristiana que por él fuese. No se sabía cuándo, ni cómo, ni dónde había arribado a esas hospitalarias playas. Solamente se aseguraba que había sido robado en España y traído aquí, no se sabe por qué motivos, en algún buque de los que por rareza se aparecían por estos puertos. Su edad dicen que no pasaría de 5 o 6 años, aunque acaso llegaría a 10. El inclemente clima de la isla había hecho fácil presa en el abandonado niño, y las fuertes calenturas que le consumían, relajando su organismo, le habían proporcionado protuberante vientre y mortal color a su fisonomía. O porque estaba cubierto con camisa hecha jirones que dejaban ver sus venas azuladas verdeando sobre el blanquísimo cutis de su vientre. Según opiniones, o lo que es más corriente, porque vestía un viejo y raído chaleco de paño verde. El caso es que los ociosos muchachos de la época, con su habitual malignidad de gamis, bautizaron a su indigno colega con el ridículo y expresivo mote de Barriga Verde y con el calificativo de Barriga de Tamborí, nombres por los cuales era generalmente conocido. Un día, un pacífico habitante de la ciudad antigua, hombre de color y de los que para entonces llevaban holgada vida aún estando en concepto de pobre, pero de los sanos y piadosos ejemplos de hombría de bien tradicional que en esos tiempos no escaseaban, trabajaba activamente en su taller de zapatería en que se hacían aquellas chanclas de cordobán que usaban ricos y pobres como el mejor calzado, los últimos singularmente, otros dicen que era sastre. Junto al taller tenía un tenducho o pulpería, y hay quien diga que era hombre acomodado. Moraba por el hoy llamado Callejón de la Esperanza, en una de esas casitas terreras vetutas que aún forman la mayor parte del caserío de la capital y que se ve todavía pasadas 2 casas de una esquina en la calle del Comercio, a la entrada del dicho callejón y a mano izquierda. Un día, decimos, en que estaba entregado a sus ordinarios quehaceres el artesano, su mujer, que había salido por casualidad a la puerta de la calle, entró muy compungida y llena de esa caritativa conmiseración que inspiraba el prójimo en tiempos en que el prójimo era aún persona humana. Entró, pues, la buena mujer, y suspendiendo el viejo su ruda tarea, oyó que ésta le decía: «Ay, Taita Polanco», que así le denominaban, y como llamaban entonces a padres y abuelos, «mira que ahí, en la calzada, está un pobre muchacho blanco, enfermito, enfermito, ay, el pobre, está tiritando de calentura». Era el dicho habitante del temperamento que aquí somos todos, es decir, generoso y hospitalario a carta cabal. Así fue que, dejando sus herramientas, se llegó al muchacho compasivamente y, reconociéndole, movióle con suavidad y le dijo: Barriga Verde, ¿qué tienes? ¿Estás malo? El niño apenas respondió con un débil gemido y continuó temblando de frío. «Pobre muchacho», murmuró el taita Polanco, y, ayudado de su mujer, tomó por debajo de los brazos al abandonado muchacho y lo entraron en su morada, en que ya le había hecho preparar en un aposento cómoda cama con una estera de juncos y pieles. Allí se rebujó en una vieja frazada el chicuelo, dando diente con diente. «Pobre muchacho», repetía el honrado taita Polanco, a quien hacía coro en su compasiva exclamación toda su digna familia, mientras mandaba disponer ciertas pócimas caseras con que se proponía medicinar a su protegido. Y tal fue la virtud de las pócimas, y tales los cuidados que con el pobre chico se tuvieron en aquella humilde y bendita casa, que en breve Barriga Verde se restableció y se quedó a vivir bajo tan hospitalario techo, prodigando su afecto a toda la familia y apellidando papá al buen hombre. Dicen que la señora se encariñó con él y que desde el primer momento mandó hacerle a una vecina de unas polleras suyas un sayón como de muerto, cuenta uno de los que refieren esta verídica historia, a fin de trocarle por el pronto al chico sus harapos y callejero traje por algo más decente. Laváronle y peináronle esmeradamente, y como que tenía perdida la cabeza de piojos, y en vano habían probado a meter el peine en lo que fueron guedejas de rubio cabello, optó el honrado taita Polanco por llevarle a la barbería de enfrente, en la cual le rasuraron.
Luego satisfacieron su hambre con buenas comidas, de aquellas sabrosas de la época, remojadas con suculento chocolate y jengibre de la tierra. Era el niño, al decir de unos pseudo sobrevivientes el honrado menestral, lo que se llama un botón de rosa, muy blanco, sonrosado de ojos azules, pelo rubio, nariz perfilada, cara redonda y lleno de carnes, parecía inteligente. Razón de más eran tales prendas para acrecentar el afecto de la familia y singularmente del himno viejo hacia la abandonada criatura. ¿Quién era ésta? Ni él contó nada de su vida, porque ni siquiera sabía cómo la habían traído de España, ni qué tierra era esta, ni menos persona alguna podía dar informes de él. La familia le rodeaba de atenciones y cuidados, tratándole como un príncipe. El viejo Taita Polanco se hacía acompañar de su niño para ir al mercado, le puso a la escuela, y mañana y tarde le llevaba y le traía, como temeroso de que le arrebatasen su prenda, educándole él por su parte en los rígidos principios de buena moral conforme a las costumbres de aquellos venturosos tiempos. No se apartaba un instante de su protegido, pero ni su protegido de su bienhechor, siendo el uno la sombra del otro, y así se les veía ir a misa, asistir a las fiestas religiosas de barrio y en todas partes. No hay que decir que la anciana señora estaba clueca y que en las veladas se ponía así, mientras ella hilaba o repasaba el rosario, enseñándole a mascullar larguísimos rezos. La gente se había acostumbrado a ver al honrado menestral Taita Polanco y su postizo hijo, y admiraba también el aspecto distinguido del último y su preciosa carita. Falta hacer notar que tiempo después de estar aquí el desamparado niño, llegaron unos papeles, como dicen los antiguos, que sin duda eran reales provisiones o requisatorias para que se buscase a un niño muy principal que había desaparecido de la corte de España, requisatorias que, dicen, se dirigieron a todos los dominios españoles, perdida ya, parece, la esperanza de encontrársele en la península. Pero se fijarían los sencillos habitantes de Santo Domingo, y muy singularmente los postizos padres del niño, en tal coincidencia. No es probable, y aquí entra nuevamente el misterio. Llegado era el momento de la cruel separación en que debía restituirse al niño a su hogar y su patria. El cómo sucedió nadie lo sabe. ¿Quién conjetura que, naturalmente, las autoridades reclamarían al chico, y es lo más seguro, o clandestinamente lo arrebatarían al calor del pobre techo que le daba abrigo, cual dice que desapareció tan misteriosamente como había aparecido? El caso es que, cuando ya estaba hecho un mocito, y cuando más encariñados vivían uno con el otro, y su generoso protector, el mejor día aquel hogar feliz todo fue confusión y llanto. Como quiera que sea, el pájaro había volado, tal vez para siempre, y así hemos de hallar al buen menestral y a su digna compañera, olvidados del vivir, tirados sobre sus butacas de cuero, llorando a lágrima viva y con unos gemidos capaces de partir los callaos, como si se les acabase de morir un hijo único. Así las cosas. Ocurrió un incidente que vino a ligarse por extraño modo a este que aparece cuento de las 1001 noches, y no es sino historia pura. Habían pasado ya muchos años. Vivía en la ciudad antigua un señor respetable que era escribano y de cuyo nombre nadie se acuerda, aunque mientan el noble apellido caro al hablarse de él. Tenía entre manos un asunto que había de resolverse en la metrópoli y parece que no era muy bueno, o en él estaba harto comprometido el escribano. El hecho es que el tal escribano debía pasar a España forzosamente debido a esta circunstancia, y meditando en ello, sintió la necesidad que tenía de una persona de su confianza que la acompañase en tan largo viaje. Fijóse naturalmente en el hombre más honrado de la ciudad, en el viejo menestral Taita Polanco. Maduro lo bastante, porque era difícil que un hombre como aquel se resolviese a dejar su país, arriesgándose a las molestias de semejante viaje, y al fin se decidió a hablarle del asunto. Estimaba mucho al buen viejo, y era de él respetado y querido. Señor Polanco era muy apreciado, y los más encopetados señores se complacían en visitar su casa. Dicen que obispos y gobernadores, entre ellos, tenían placer en formar su tertulia en la puerta de la modesta casa todas las tardes. Tan sencillas eran las costumbres entonces. Naturalmente, el escribano no podía faltar. Una tarde dijo al digno artesano, tomándole aparte: «Tengo un grandísimo empeño contigo, mi querido Taita Polanco, pero no me haces decir que no. Mande, su merced, señor escribano, lo que guste,
que en todo lo que pueda ser servido, y no enciendo con dinero, porque no lo tengo, le serviré de buena gana. Hazte saber que no tengo persona de más confianza que tú y el digno menestral hizo una mueca expresiva como hombre que está confuso e impaciente. Gracias sean dadas a su merced, que tanto honra a este negro, dijo con humildad, conforme al buen natural de aquella gente y al fraseo que gastaba. Sabrás, pues, que debo irme a España, asunto urgente. Necesito una persona de confianza y de bien que haga conmigo el viaje. He pensado en ti, porque creo que eres el hombre más honrado que tiene Santo Domingo. Taita Polanco dio un brinco de puro asombro. Señor, este pobre negro, ¿ir a España? ¿Habla su señoría de veras? ¿Cómo lo oyes? Me confunde, su señoría, balbuceó el digno anciano, haciendo una humilde reverencia. ¿Yo ir a España, señor? Piense su merced que eso es imposible, añadió confundiendo y menudeando tratamientos. ¿De qué te asombras, buen Taita Polanco? Vamos, ¿te decides o no? Te advierto que me harías un gran servicio. Maese Polanco se rascó la cabeza y quedó pensativo. Después de todo, estaba satisfecho de que un principal caballero como aquel hubiese puesto su atención en su humilde persona y le retozaba ya en lo más recóndito el deseo de ver aquella madre España que tan mal nos gobernaba, pero que en tan felices tiempos sobre el corazón los indomables hijos de esta heroica tierra. Mire, su señoría, dijo al cabo de un rato de reflexión, esto de viajes es asunto muy grave y, con perdón de su señoría, a mi edad no deja de ser una locura. No deberá su merced contar con este viejo para cosas así. Piénsalo bien, mi querido Taita Polanco, replicó bondadosamente el escribano, poniendo una mano sobre el fornido hombro del menestral. Sentiría que no me pudieras acompañar por quien soy. Pues bien, si su señoría se empeña, dijo aquel con visible turbación, y encogiéndose de hombros como resignado y temiendo, si insistía en sus vacilaciones, dar que sentir a su amigo, yo lo consultaré con mi mujer, si le parece a su señoría. Hay que entender que el honrado viejo era un hombre que debía consultarlo todo con su cara a mitad, y sabido es que antaño las mujeres tenían de verdad el gobierno de su casa y cualquier marido no hacía lo que le daba la gana. Perfectamente, contestó el señor escribano, con que queda con Dios, añadió tomando su sombrero y su bastón estrechando la mano al buen viejo. Él sea con su merced, caballero, dijo maese Polanco, acompañándole hasta la calle, y traspuesto que hubo el escribano el umbral, el buen Taita Polanco se persignó como 100 veces en el colmo del asombro, con no poca satisfacción, sin embargo. La excelente señora era discreta, y en honor de la verdad, no le pareció nada buena la ocurrencia de su señoría el escribano, aunque para ella era tan principal caballero y consecuente amigo y todo. Así fue que dijo a su marido con mucha calma: bueno, está que honra el caballero N a su merced tomándole por hombre de toda su confianza, pero su merced debe entender que su merced no está para viajes ni nada de eso. Jesús, Ave María Purísima, añadió persignándose, una viaje a la corte y luego dejarme solita. Bah, replicaba Taita Polanco, a quien no faltaban buenas ganas de ver eso, con que ni siquiera se había permitido soñar por más de un motivo. Verdad es que estoy algo viejo, pero aún no chocheo, mujer. Sentiría si que su merced sufriese de sazón por mi ausencia. Pero ¿qué digo al caballero? Que no puede su merced arriesgarse a pasar la mar a su edad. ¿No le parece a su merced? Dijo con cierta tristeza y disgusto la buena mujer. Maese Polanco se encogió de hombros, juntó y abultó los labios, se abrió los ojos como quien se haya cogido y no sabe qué replicar. El señor escribano volvió a los pocos días y departió largo con los 2 esposos. La buena mujer insistía en que no estaba en el orden que el viejo se metiese en semejantes aventuras, aunque mucha pudiera ser la honra que le siguiese. Mire, su señoría, exclamaba con filosófica resignación, dirigiéndose al escribano, ¿y qué papel irá a hacer su merced, señor Polanco, entre esa realeza? Sería mejor que se quedara en su casa, quietecito, ¿no? Por fin, vencidos los escrúpulos de la excelente señora, que iba a oponer a aquel buen amigo siendo tan principal persona, se resolvió el viaje. Señor caballero de mi alma, dijo suspirando aquella, que vaya enhorabuena con su señoría mi marido, pero le ruego que me lo deje volver pronto.
Llegó el día de la partida, que en aquellos tiempos se temían los que viajaban que fuese eterna, pues hacían testamento y confesaban y comulgaban antes de embarcarse, y hubo pucheros de parte de la pobre anciana que se resolvía igual sacrificio a su edad. El escribano y Taita Polanco salieron de aquella casa para irse a embarcar con las lágrimas en los ojos y doblaron la esquina de la calleja, no sin que el último se volviese a mirar con tristeza el hogar que dejaba. Tras de muchos meses de navegación, tocó al fin el buque en la clásica tierra de Segundo y Numancia, acaeciendo esto acaso a principios del presente siglo, en aquel bullicioso Madrid, en medio del que no se reconocería, sin duda, el pacífico ciudadano de la muy noble ciudad primada de las Indias, vivía éste tranquilamente en la misma casa en que se hospedaba el señor escribano, cuando hete aquí que el día menos pensado, yendo distraídamente por una calle adelante, bien rebujado en una vieja capa verde, con la cual había tenido la atención de obsequiarle a aquel, encontróse de manos a boca con un coche ricamente ataviado y con las armas de una gran casa. Tal vez el cochero iría a atropellar brutalmente a aquel americano que juzgaría a algún esclavo manumitido o escapado, cuando del coche se arroja un personaje, joven de distinción y vestido con suma elegancia, quien al verle y sin poderse contener, lanzó esta exclamación: ¡Papá! Papá, tornó a exclamar el desconocido bajando del carruaje y precipitándose en sus brazos. Mi querido papá, que ya no me conoce su merced, yo soy Barriga Verde. El pobre Taita Polanco creía que soñaba y no podía darse cuenta de lo que estaba viendo y oyendo. Separó un poco a su extraño hijo, que le caía como del cielo, y con profunda emoción reconoció a su protegido, el muchacho abandonado y enfermo de las calles de Santo Domingo, a aquel Barriga Verde mentado, a quien una casualidad afortunada había puesto en su camino, llevándole a él como de la mano a la misma corte. Correspondió pues a los abrazos y caricias que éste le prodigaba, pero aún absorto y confuso, cuán humilde y respetuosamente podía, hasta que el reconocido personaje le conduce a su coche, esforzándose en vano para que se decida el digno menestral a acompañarle. Crece el viejo Polanco bajo el influjo de una pesadilla y no se atreve a aceptar semejante honra al comprender por las armas, el carruaje, la librea del lacayo que iba en la trasera y el aspecto distinguido del joven, que éste debía ser un gran personaje. Por fin, entre éste y el lacayo le persuaden, le empujan y dan con él sobre los cojines el lujoso carruaje. El coche arrancó y Taita Polanco se quedó lelo. Aquel pobre muchacho de Marras amenazaba, por lo visto, con resultar ser, cuando menos, un grande de España. Abrumaba al buen viejo a preguntas acerca de Fulana, la mujer de éste, y de los demás miembros de la familia, así como de Santo Domingo y de cuanto constituía los recuerdos dichosos de su infancia allí transcurrida. Con las manos del Taita Polanco gruesas y callosas, entre las suyas finas y aristocráticas, le decía: ¡qué inesperado suceso! ¿Verdad, papá? ¿Cuándo iba ni yo ni nadie a figurarse que debía tener hoy tan feliz encuentro? ¿Y cómo ha venido su merced a la corte? Vaya, cuéntemelo. El viejo Polanco, que no volvía de su asombro, se restregó los ojos como quien despierta de un sueño y contestó: sabrá vuestra excelencia que esto ha sido obra de la casualidad, de la pura casualidad. Yo me estaba muy tranquilo en mi rancho y su señoría el escribano, D.N., se empeñó tanto con mi mujer y conmigo que aquí, con el favor de Dios y la Virgen, tiene vuesa excelencia a este negro a los pies de vuesa excelencia como su más humilde esclavo. El generoso joven abrazó nuevamente a su bienhechor. No, mi querido papá, entiende su merced que para su merced no soy ninguna excelencia, ni nada, sino el mismo Barriga Verde de otro tiempo, el niño abandonado y recogido por su merced. Ni su merced es para mí más que un padre, un verdadero padre. No vuelva su merced a hablarme en esos términos, si no quiere que me enoje. El viejo se enjugó un lagrimón con la punta de su capa, de lo conmovido que lo tenían tales sorpresas. Ea, pues que así lo quieres, dijo de allí a un rato. Aquí me tienes sano y salvo, mi querido hijo, alegrándome el corazón con tu presencia y llenándome los ojos con tanta cosa nunca vista como hay en la realeza. Bien, así me gusta, papá. Que sea su merced conmigo francote, y quiero que en lo adelante se halle su merced más satisfecho de haber venido a la corte, que así pueda yo pagarle lo mucho que le debo. A mí, hijo, a mí no me debes nada,
replicó el viejo con sencillez. Cumplí con los mandamientos y san se acabó. Y para mejor ocultar su emoción, echó un rap enorme. No diga su merced eso, pues que la vida le debo, y va su merced a ver cómo sabrá agradecérselo mi familia y la nobleza de España. Jesús, muchacho, exclamó espantado el viejo, llevándose las manos a la cabeza envuelta en anchuroso pañuelo de madrás, y después, como avergonzado de haber llegado a tal extremo de familiaridad, aunque en un arrebato, corrigió. Perdone vuestra excelencia, caballero. Vueltas a los títulos. Se me olvidaba, replicó turbado el pobre viejo Polanco. Pero, sin que eso sea contrariarte, mi querido hijo, yo creo que no es bueno mezclar a la augusta persona del rey nuestro señor. Y al decir esto se quitó el casco del pañuelo, a guisa de sombrero, porque el sombrero lo tenía inadvertidamente pisado. En estos asuntos, si te empeñas tú en agradecerme lo que por rey cristiana hice, no te lo impido, pero no hables de munificencias reales, hijo. Por Dios, que ni soy un héroe, ni valgo nada. Y en estos y otros interesantes coloquios recorrió el trayecto. Llegados al palacio que ocupaba el agradecido joven y su familia, la numerosa servidumbre, cuajada de bordados y galones, se agolpó al sitio en que paraba el carruaje y se abrió respetuosamente en dos alas. Por el tratamiento que le dieron al amo de excelentísimo señor, el honrado taita Polanco vino en cuenta de que no se había equivocado, que se trataba de grandezas tamañas, y quiso caerse del carruaje abajo, sofocado por tantas emociones. El joven noble dio el brazo cariñosamente a su bienhechor, y entraron así en el palacio con estupefacción de cuantos presenciaban tan singular escena. En efecto, el pobre muchacho abandonado de las calles de Santo Domingo y recogido por caridad era nada menos que el heredero de una de las casas más encopetadas y grandes de España de primera clase, y tal vez muy allegada a la real familia, y esto explica por qué, escapado o robado del hogar paterno, sabe Dios por cuáles circunstancias, se le había buscado por todas las partes del mundo, interviniendo en ello reales recomendaciones o mandatos. El joven era, como se ha dicho, grande de España de primera clase, caballero cubierto y del toisón de oro, añaden. Era, además, según dicen, casado y jefe de una familia encumbrantísima. Presentóle luego con orgullo a su esposa y amigos, y pasó a ser el humilde menestral desde aquel momento el señor de la casa y el ídolo de la familia, a pesar de su color y de su modestia. Al ruido de semejante acontecimiento, que se dilató por toda la corte despertando el interés y la admiración, acudió su señoría el escribano al palacio del joven noble, lleno ya de curiosos, dando el parabién a su buen amigo Taita Polanco, y se unió al regocijo de aquel. A su vez, informado el joven del objetivo del viaje del escribano por él mismo, y de que era grave y que difícilmente se podría arreglar satisfactoriamente sin algún valimiento, dijo a su bienhechor: «Papá», porque no quería ni podía llamarle de otra manera, «he aquí que su merced vino a España bajo el patrocinio de ese señor escribano, y ahora va a tener que agradecerle a su merced lo que desea obtener, y que solo que su merced influya podrá lograrlo, porque es negocio difícil de arreglar». El buen viejo sonrió afablemente. «¿Lo cree así, vuesa excelencia?», dijo. «Papá», repuso mal enojado el caballero, «ya he dicho a su merced que aquí no hay señor ni excelentísimo. Su merced es mi padre y debe tratarme como tal. Le prohíbo toda ceremonia», añadió dándole palmaditas en el hombro. «Bueno, hijo, si te parece, pero... ¿Pero qué? Que yo debo guardar las distancias. ¿Y qué dirán estos señores si me oyen tutear a vuese? Tutearte, hijo, tutearte. Pero es que ya su merced no me quiere». «¿Cómo me dices eso, mi querido hijo?», replicaba Taita Polanco, enternecido, del mismo modo que allá lo mismo. Esta escena se repetía a cada rato porque al honrado menestral lo abrumaba su propia humildad. Informado el soberano de su noble proceder, y merced la significación que para el trono tenía la linajuda casa de que era jefe el antiguo protegido de Taita Polanco, resolvió ser con él tan soberanamente espléndido cuanto generoso se había mostrado el digno habitante de la privilegiada ciudad antigua, y como poquísimas veces había sido recompensado benefactor alguno de este pícaro planeta. Podía pues alcanzar del trono cuanto quisiese. Según parece, se dispuso una recepción o audiencia para presentar al favorecido. Vestía éste un magnífico traje con el cual no sabía qué hacerse y que le había dado el joven noble, y lleno de encontrados pensamientos, confuso y mohíno,
Hubiera deseado estar 100 leguas de allí. Brillaba el palacio con la multitud de elegantes damas y apuestos caballeros, bordados y uniformes, cintas y flores, ostentación y riqueza llenaban los ojos y causaban no poca admiración al sencillo taita Polanco. Tantos como allí había llenos de cascabeles y colorines que con sus picudas narices le querían sacar los ojos a puros cumplidos, le mareaban y trastornaban. El honrado menestral, con noble y reposado continente, se acercó temblando al verse ante la real persona. Silencio profundo, atención viva, ansiedad general. Ibas a recompensar la virtud como tal vez nunca lo había sido. Además se suponía que todo sería pedir el negro viejo y concederle lo que excitaba la curiosidad en alto grado. Dícese que ante todo, el rey le hizo caballero gran cruz de una orden. Don N. Polanco, dijo el monarca con grave acento, te hacemos noble a ti y a tus descendientes, quienes gozarán de hoy en adelante del privilegio de ser oficiales en nuestros ejércitos desde su nacimiento, y a ti te hacemos capitán de las milicias de Santo Domingo. Tienes, por tanto, el derecho de ceñir espada, calzar espuelas y usar guantes, así como tus sucesores. Además, se ha solicitado para ti una gracia especial. ¿Qué deseas, pues?, le preguntó el monarca. Todos abrieron desmesuradamente los ojos. El dignísimo habitante de la primada no sabía qué hacerse ni responder, abrumado con tantas mercedes, aunque imaginó, sin embargo, que podría satisfacer cierto vanidosillo deseo, que no sería cosa de provecho, pero que de otro modo hubiera sido locura ambicionar. Hubo una breve pausa. Sí, S.M., ¿me permite?, balbuceó el nuevo caballero. Habla, buen taita Polanco, y pide lo que quieras, díjole el monarca con afable sonrisa. Pues bien, pero parecerá excesiva mi demanda, tartamudeó otra vez. Su antiguo protegido estaba presente y le animó con una mirada. Nada temas, papá, díjole. El buen viejo no podía ya con sus nuevos títulos y con la emoción que tales escenas le producían, pero el gesto y el dulce nombre que le daba el joven noble y que en su humildad el honrado ciudadano de la primada no creía ya merecer, le dieron aliento. Así fue que exclamó: en primer lugar, deseo tener el privilegio de asistir con espada ceñida a comulgar el Jueves Santo en compañía del gobernador de Santo Domingo. Concedido, dijo el monarca. Asimismo quiero que se me otorgue una gracia, quizás muy grande. ¿Cuál? Que se le conceda a la Hermandad de San Juan, en mi país, el derecho de usar el pendón de la Cruz Blanca de Malta. Concedido. Y yo pido ciertas preeminencias para mí y mis sucesores en las cofradías de San Juan, Jesús en la columna y la santa reliquia también de allá de mi país. Concedido. ¿Y nada más?, preguntó el rey, admirado de la simplicidad de aquel excelente sujeto que se conformaba con tan poco y honra sin provecho, a cambio de haber salvado de segura muerte a un elevado personaje del reino, y cuando podía alcanzar señaladas mercedes. Sin embargo, de lo primero que pedía no era una bicoca, y lo de usar el pendón de la Cruz Blanca de Malta era tamaña distinción en aquellos tiempos, porque sólo la nobleza podía gozar de semejante privilegio. Nada más, señor, lo que era la sencillez de nuestras costumbres en aquellos tiempos. Concedido, pues, cuanto pide, dijo el monarca. Extiéndasele sus pergaminos y ríndase pleito homenaje como quien es al caballero don N. Polanco, capitán de nuestros ejércitos. Los cortesanos se apresuraron a rodearle y a hacerle sus cumplidos con grandes reverencias, y por lo que hace a su protegido, cargó con él y llevósele como en triunfo, seguido de brillante séquito de su servidumbre y de algunos caballeros, sus amigos. El tiempo que allí pasó, 3 meses, según versiones, fue de fiestas y expansiva alegría. Mucho se holgaba el joven noble, el antiguo Barriga Verde, en retribuir de algún modo al buen anciano el servicio inapreciable que le había hecho, y se enorgullecía de dar delante de todos el nombre de padre a aquel hombre de color y humilde artesano. De más está decir que la despedida, eterna, como tenía que resultar, fue tiernísima y dolorosa, no acertando el joven noble a desprenderse de los brazos del viejo. Lloraban los dos abrazados y confundidos en uno. Y qué pruebas las de la generosidad del caballero. Trajes magníficos, uniforme muy rico, dedicó para el nuevo capitán, y vestidos y alhajas de gran valor para la esposa de éste, así como otros regalos primorosos para los demás miembros de la familia,
y de recuerdos para todos, un mundo. El caso es que la tradición afirma que el flamante don N. Polanco, antes Taita Polanco, capitán de los ejércitos de S.M., el rey de España, caballero gran cruz y ennoblecido hasta la médula de los huesos, desembarcó ostentando un magnífico uniforme, ceñida rica espada, calzadas, espuelas de labrada plata, con empolvada cabellera, luciendo gregorillo de finísimo encaje en la camisa, casaca grana de ancho galón de oro, medias de seda relucientes, botas de ante, al cuello espléndida gola de oro labrada, cubierta la cabeza con elegante tricornio y puesta al pecho nobilísima placa. También aseveran que fue grande el equipaje que trajo y en que se contenía un perú de los espléndidos regalos del antiguo Barriga Verde. Desde entonces, vio ser antiguo y humilde maestro zapatero de la capital de la Primada, condecorado con el noble título de don Asistir, resplandeciente de oro y pedrería, ceñida espada, calzadas sus espuelas de caballero y cubiertas las toscas manos con los guantes distintivos de gente principal, a ceremonia de Jueves Santo en la catedral y comulgar ese día con S.E., el señor gobernador, siendo el único en la colonia que compartía con el representante del monarca honra tan grande. Y desde entonces también la Hermandad de San Juan o de los sanjuaneros ostentaba en sus bulliciosas festividades el rico pendón de la Cruz Blanca de Malta, estandarte de raso blanco con cruz de galón de oro en el centro, insignia que, como se ha dicho, solo podía usar la nobleza y raro privilegio con el cual se adornaba y enorgullecía la hermandad, cosa que dio motivo a aquella coplilla que, entre otras, cantaban los sanjuaneros durante sus fiestas y procesiones. El pisar de los malteses nadie lo puede imitar porque pisan menudito, menudito y al compás. De entonces, finalmente, la familia del señor Polanco o Taita Polanco se realzó con los títulos concedidos a su jefe, siendo conocida únicamente y hasta hoy por el nombre que le dieron de guante, derivado del uso de guantes que constituía una dignidad para él, y en virtud de los privilegios que sobre las 3 comunidades religiosas tenía, las mujeres de la familia, sobre todo una familia llamada Altagracia Guante, ejercían actos de soberano en ciertas festividades religiosas relativas a la reliquia, San Juan y la columna, y singularmente hacían y deshacían en la catedral en cuanto a los pasos que se ponían de dichos símbolos. Pero lo raro es que gran señor y todo, continúa el honrado menestral Taita Polanco viviendo donde le hemos conocido, con su mismo oficio y en el mismo estado. Sí fue más afortunado que Colón porque le cumplieron cuanto le habían ofrecido. Por más señas, la sobrina de don N. Guante, capitán de los ejércitos de S.M., el rey de España y caballero Gran Cruz, era la capitana de la Hermandad de San Juan y la única que tenía la honra de llevar el nobilísimo pendón de la Cruz Blanca de Malta. Diciembre de 1888.